El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Bueno, pues ¿cómo olvidar, queridos hermanos, los pormenores, los detalles que nos toca pasar en la agonía o en el momento de la muerte de nuestros seres queridos? Es como si de repente el tiempo se detuviera y tuviéramos bien presentes todos esos detalles, todas esas carreras que tuvimos que pasar, cuando incluso resistiéndonos, sin embargo llegó el momento de la despedida de nuestros seres queridos. Como lo hacen las mujeres, como lo hacen los discípulos, y como lo hacen también, podríamos llamarlo así, los incógnitos que no faltaron cuando Jesucristo también murió por nosotros. Las mujeres que estuvieron siempre fieles, los discípulos que iban y venían por miedo a los judíos, y los incógnitos, que son los que nunca faltan, esas personas, como dice el Evangelio, nobles, buenas, de buen corazón, que tienden la mano, que se hacen presentes y que muestran su solidaridad, viendo el sufrimiento, viendo la tristeza de los deudos cuando tienen que despedirse de sus seres queridos. Eso
incluso va formando parte de nuestras pláticas, se hace como una especie de tradición en las familias, no olvidar y platicar, siempre encontrando cosas nuevas de lo que tuvimos que pasar cuando llegó el momento de la despedida de nuestros fieles difuntos. Creo, hermanos, que si eso podemos considerar este día al celebrar a nuestros fieles difuntos, es bueno que consideremos cómo, a pesar de que nos sentíamos impotentes en ese momento, pues no nos faltó la fuerza, ¿verdad? No nos faltó la gracia de Dios, ¿verdad? Uno siente en esos momentos que se quiebra, sentimos que no vamos a resistir. Es muy duro y parte el corazón ver cómo se consume una persona y sentimos que no damos el ancho y que no vamos a estar a la altura de los cuidados y sobre todo de la actitud que necesita una persona cuando ya está por pasar a la vida eterna. A pesar de todo eso, queridos hermanos, también vamos reconociendo que la gracia nunca nos faltó. El Señor se hizo presente de muchas maneras. Él nos auxilió y fuimos también asistidos por medio de la fe. Humanamente sentimos que no iba a ser posible, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos fue socorriendo, al grado incluso que eso no lo vivimos únicamente a nivel humano, sino que llegó el momento en que también dimos un paso en la fe. Dimos un paso en la fe, ¿verdad? Porque a lo mejor sin que nosotros lo consideráramos, llegó el momento en que también le llegamos a decir a Dios: te lo entrego, te lo pongo, Señor, en tus manos. Eso es un paso en la fe. No lo teníamos considerado. Y quizá hasta que damos ese paso es como nosotros vamos sintiendo el alivio, vamos sintiendo la purificación, vamos sintiendo la paz ante el dolor y las secuelas que dejan la muerte de un ser querido. Llegar a decir en la fe: Señor, te lo entrego, incluso cuando no estamos de acuerdo, cuando tenemos resistencias, cuando no aceptamos el momento de la partida, pero llegar a decirle al Señor, no por nosotros, sino por el auxilio de la fe que viene a nuestra vida: te lo entrego, Señor. Porque también entiendo y también reconozco que yo no le puedo dar lo que tú sí le puedes conceder. No le puedo dar el alivio que tú sí se lo puedes dar. Y no le puedo dar la realización de sus sueños que tú, Señor, sí se lo puedes otorgar. Un paso en la fe para que veamos que ese momento que hemos vivido en varias ocasiones con la pérdida de nuestros seres queridos, ese momento para nosotros no es una derrota, no es un fracaso, porque vivido desde la fe sabemos que hay algo más allá, hay algo definitivo después de la experiencia de la muerte. Así que hoy, si recordamos esos detalles, es porque también tenemos en cuenta el futuro. Es decir, no solamente miramos hacia el pasado, que puede ser remoto o próximo de la muerte de nuestros seres queridos, sino que miramos también hacia el futuro. No los consideramos únicamente como fallecidos o como difuntos, sino que ahora también los consideramos como almas benditas, como almas que han conquistado el reino de los cielos. Así también lo consideramos, y que desde luego, de acuerdo a lo que estamos reflexionando, no sin esa fatiga, ¿verdad? No sin esa lucha que representa para nosotros desde la fe, llegar a decirle al Señor:
lo pongo en tus manos, te lo entrego, Señor. Todos vamos luchando, ¿va? Y experimentamos que ese camino muchas veces se hace difícil. Como la experiencia que yo quisiera platicarles en este momento, ¿va? De un sacerdote que, pues así como nosotros, también tiene sus resistencias, también se frustra, también se rebela y también le reclama al Señor cuando llega el momento de la partida de sus seres queridos. Y un sacerdote así nos lo platicaba, ¿va? Que cuando estaba por morir su mamá, pues hizo el viaje para estar con ella en los últimos momentos de su vida. Mientras iba de viaje, pues él iba seguro, ¿va? Que iba a encontrar a su mamá completamente en paz, relajada y bien preparada para el momento de la muerte, ya que esa mujer había sido una mujer muy entregada, muy positiva, muy de Dios y muy de la iglesia. Así que este sacerdote en su esquema decía: mi madre se merece una muerte en paz y una muerte digna, porque ha sido una persona buena y nunca le ha fallado a Dios. Sin embargo, cuando llegó al lecho de muerte de su madre, pues sintió mucho dolor, ¿no? Porque se daba cuenta que su mamá estaba sufriendo mucho. No es que estuviera pasando ese momento como él se lo había imaginado, ¿va? Tranquila y en paz, relajada ante la proximidad de la muerte, sino que estaba sufriendo físicamente mucho. Y él se reveló, ¿va? Como nos pasa a nosotros, ¿va? ¿Por qué la gente buena tiene que sufrir, ¿va? ¿Por qué los niños, por qué los jóvenes también llega el momento en que mueren, en que parten de nosotros? Él también se reveló, ¿va? Al ver el sufrimiento de su madre, hasta que le llegó la luz, ¿va? Como nos pasa a todos, ¿va? En esas situaciones Dios también nos asiste, nos regala su gracia y le llegó la luz, ¿va? Y entonces de repente entendió lo que estaba pasando y comprendió que si una persona ha aspirado a vivir como Jesús, también puede morir como Jesús. Y lo decía: mi madre siempre quiso vivir como Jesús, ¿por qué no habría de morir como Él? Y Jesús no murió en una cama, no murió como los filósofos de la antigüedad de manera apacible y sin dolor, sino murió, como acabamos de escuchar, en la soledad, en la ignominia y con mucho sufrimiento. Pero sintió la paz porque entonces dijo: mi madre quiso vivir como Jesús y también morir como Él. Eso, hermanos, solamente lo da la fe. Eso únicamente lo da la fe. Como la que hoy pedimos, ¿verdad? Porque todavía nos duele la partida de nuestros seres queridos, y como la fe que necesitamos, ¿verdad? Para que no solamente veamos ese pasado de dolor, ese pasado de su partida, sino que también veamos su nueva vida, veamos la vida eterna, y cómo el Señor se encarga de colmarlos de gloria y de asistirlos como ninguno de nosotros lo puede hacer. Ojalá que demos también nosotros ese paso en la fe, ¿va? Y si todavía no lo hemos hecho, ¿va? Aunque haya sido cercana o lejana la muerte de nuestros seres queridos, dando ese paso le podamos decir al Señor: te lo entrego, lo pongo en tus manos. Y la motivación cristiana, queridos hermanos, no es como a veces nos dice la gente, ¿va? Uno llora y llora por la muerte de un ser querido y luego nos dicen: ya deja de llorar porque no lo dejas descansar. Y uno se la cree, ¿va? Porque la gente lo dice, ¿va? Como estás llorando, no lo dejas descansar. Yo diría: lloren todo lo que quieran, ¿va? Lloren todo lo que sea necesario. Ellos ya están descansando desde el momento de su muerte. Nuestro llanto no perturba su momento de descanso.
porque están, como dice el libro de la sabiduría que ustedes escucharon, las almas de los justos están en las manos de Dios. No es que los perturbe nuestro llanto. Así que nosotros, si damos ese paso en la fe para decirle a Dios, te lo entrego, no es por lo que dice la gente, ¿va?, que tu llanto no los deja descansar. Están descansando, pero es necesario dar este paso en la fe para que eso también contribuya a nuestra paz, a nuestra consolación, a nuestra sanación, para que también aspiremos a llegar a donde ellos se encuentran. Nos ponemos de pie.